Activa tu escudo. Protege tu escuela. ¿Y la VIP, joven? Vamos a hacer un análisis técnico sobre las estrategias para tener entornos escolares seguros. Nos vamos a enfocar sobre todo en los protocolos y los datos que tenemos de Jalisco y de México. El objetivo aquí es darle a toda la comunidad escolar una visión, más profunda, basada en evidencia, sobre los diferentes tipos de riesgo que existen y cómo se les está haciendo frente. Y para entender por qué esto es tan urgente, arranquemos con un dato clave. Para ponerle dimensión al problema, partimos de este dato duro. A ver, la tasa de victimización por acoso escolar en la zona metropolitana de Guadalajara es del 37.2%. Y esto no es un número más, es un índice que a nivel nacional se considera crítico y que nos deja clarísima la urgencia de un análisis riguroso y, por supuesto, de acciones contundentes. Este porcentaje es nuestro punto de partida para entender la magnitud del desafío social que tenemos enfrente. Esta va a ser la idea central de todo nuestro análisis. Pensemos en esto. Una amenaza en la escuela, ya sea la violencia, un riesgo de salud o hasta una falla en la infraestructura, puede ser como un virus. Muchas veces es invisible hasta que vemos los efectos. Por eso mismo, la respuesta no puede ser una sola cosa aislada. Tiene que ser sistémica, coordinada, atacar por varios frentes, justo como se combate una epidemia. Ok, una respuesta que de verdad funcione siempre empieza con un buen diagnóstico. Así que en esta primera sección nos vamos a meter a cuantificar el riesgo, a analizar los datos que hay para entender bien cómo son y dónde están las amenazas en el entorno escolar de Jalisco. Aquí estamos viendo la herramienta analítica formal que usan las autoridades, que es el indicador MIDE. Este modelo matemático no se basa en percepciones o anécdotas, sino que junta variables que se pueden medir. La variable clave aquí es la que llaman CVEV, que significa casos de violencia entre iguales en educación básica. Y esto, junto con la tasa de victimización que ya vimos, es cómo se modela y se le va seguimiento a la amenaza social. Y esta gráfica nos revela algo muy importante: la concentración geográfica del riesgo. Los datos de inteligencia que se sacan de los reportes a la línea Me Cuida nos muestran que el 51% de todos los casos de violencia y acoso se concentran en la zona metropolitana de Guadalajara. Ojo, esto no quiere decir que en el resto del estado no haya problema, para nada, pero sí nos dice dónde se tiene que priorizar una buena parte de los recursos y las acciones. Muy bien, ahora pasemos a ver cómo se construye la respuesta. Vamos a empezar con el primer pilar, la seguridad física. Porque fíjense, la primera línea de defensa contra muchas amenazas no es un policía ni una cámara, sino el diseño inteligente del espacio en sí. La metodología técnica central para esto se llama CPTED, o Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental. Y esto no es un concepto abstracto, es un enfoque científico que usa principios de diseño, de arquitectura, de urbanismo, para literalmente eliminar las oportunidades para delinquir y algo que es crucial para bajar la percepción de inseguridad en la gente. Y esta tabla nos pone los pies en la tierra. Nos muestra la aplicación práctica del CPTED. Desglosa los factores de riesgo específicos que se identifican en los protocolos de Jalisco, como por ejemplo zonas con poca luz o sin visibilidad, y los conecta directamente con una solución de diseño concreta. Mapear y poner más luz, quitar barreras, controlar quién entra y quién no, son acciones que se pueden hacer y se pueden medir. Aquí el punto clave es que la infraestructura es fundamental y muchas veces deficiente. Aunque estos datos del INEGI son de la Ciudad de México, la verdad es que pintan un panorama nacional. Solo el 56% de la gente cree que la iluminación es adecuada. Y peor aún, casi un 30% de las lámparas no funcionan. Esto demuestra que una estrategia CPTED depende sí o sí de la calidad y el mantenimiento de los servicios públicos básicos. Bueno, pero más allá de las paredes y los patios, la seguridad también se construye en cómo interactuamos las personas. En esta sección vamos a analizar los protocolos que le dan forma al comportamiento y a la convivencia dentro de la comunidad escolar. El protocolo de Jalisco establece reglas que son claras y no son opcionales, no son sugerencias, son directrices. La identificación visible para todos, la obligación de hacer simulacros cada 6 meses, el mapeo de riesgos hecho por la misma comunidad y los procedimientos para detectar objetos prohibidos, todos son parte de un sistema social diseñado para prevenir y para saber cómo reaccionar. Y bueno, llegamos a uno de los puntos que más controversia genera, el operativo Mochila Segura. Aquí vemos una tensión técnica y legal muy clara. Por un lado, el argumento a favor de la seguridad, que busca prevenir la entrada de armas, y se apoya en datos de percepción. Un 67.3% de los estudiantes dice que se sentiría más seguro con esto. Pero por otro lado está el argumento de los derechos humanos, que tiene un peso legal enorme, fundamentado en resoluciones de la CNDH y la Suprema Corte, que lo declaran violatorios de la intimidad.
El punto técnico aquí es que cualquier política de seguridad debe moverse en este equilibrio tan complejo entre la necesidad de prevenir y la obligación de respetar derechos constitucionales. Ahora vamos a ver algo muy interesante. Cómo una crisis de salud pública, algo que parece no tener relación, nos da un modelo de respuesta superpoderoso para cualquier tipo de amenaza sistémica, incluyendo las de seguridad física y social. Los datos duros del brote de sarampión de enero de 2026 en Jalisco nos dan un caso de estudio perfecto. Hubo 8 escuelas con casos confirmados, 23 estudiantes contagiados y otras 4 escuelas en monitoreo. Estos números fueron los que activaron una respuesta sistémica. La respuesta no fue improvisada, siguió un protocolo técnico paso a paso. Primero, detección de casos. Segundo, aislamiento inmediato de los grupos afectados para cortar la transmisión. Tercero, se estableció un cerco sanitario, o sea, una intervención en un perímetro de 25 manzanas a la redonda. Y cuarto, una campaña masiva de comunicación. Es un modelo de contención de manual. La conclusión de este modelo es crucial, y la lección que nos deja la crisis del sarampión aplica para todo tipo de seguridad. Demuestra que la detección temprana, seguida de una respuesta coordinada que no solo ataca el origen, sino que crea un perímetro de contención, es la estrategia más efectiva. Piénsenlo, estrategias básicas como la higiene y el uso de cubrebocas para prevenir contagios son el equivalente a las reglas de convivencia para prevenir conflictos. Bien, ahora vamos a analizar cómo todos estos marcos estratégicos, desde el CPTD hasta los modelos de contención, se están aplicando ya en la vida real. Y para eso vamos a tomar el caso práctico del municipio de Zapopan. La voluntad política es siempre el primer paso para que las cosas se hagan. Esta cita del presidente municipal de Zapopan no es solo una declaración, es un compromiso público que asigna recursos que se pueden contar y medir. 12 patrullas y 40 elementos dedicados exclusivamente a la seguridad de los entornos escolares. Y aquí están los números de la estrategia de Zapopan. Vemos que es un enfoque de 2 niveles. Por un lado, una cobertura general para más de 1.400 escuelas con patrullaje en horas clave y pláticas de prevención. Y por otro, un grupo de fuerza específico y concentrado, con esos 40 elementos y 12 patrullas enfocado en 749 escuelas prioritarias, que son las que se identificaron con mayor riesgo. Es una asignación de recursos inteligente basada en datos. Bueno, para cerrar, creo que queda muy claro que crear un entorno escolar seguro no es algo que se hace una vez y ya. Es un proceso continuo, dinámico, y la responsabilidad no es de una sola persona o institución, sino que es un sistema complejo donde todos colaboran. Estos son entonces los principios fundamentales que sacamos de todo este análisis técnico. Una estrategia exitosa tiene que integrar el diseño proactivo del entorno. Debe tener protocolos claros que se ensayen constantemente. Tiene que asegurar una coordinación real entre instituciones. Debe incluir la vigilancia sanitaria como un pilar más de la seguridad. Y lo más importante, debe contar con la participación activa de toda la comunidad escolar. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión que es crítica para cada directivo, docente, padre, madre y autoridad. La seguridad escolar es una construcción deliberada, proactiva. La otra opción es simplemente sentarse, esperar y reaccionar cuando llegue la siguiente crisis. La evidencia nos demuestra que construir de forma proactiva es el único camino viable y la responsabilidad de empezar a construir recae en toda la comunidad.